como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 15 de junio del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. A nivel internacional comenzaremos hablando de Estados Unidos. Grandes movilizaciones en contra de Trump. El día de ayer fue un día de grandes movilizaciones, 14 de junio, pero en general esto comenzó desde mucho antes con esta insurrección prácticamente que hubo en la ciudad de Los Ángeles. Veremos un poco la situación y bueno, el otro tema importante, central de la coyuntura internacional es Palestina, ¿no? Y bueno, esta semana igual hubo fuertes movilizaciones de apoyo a Palestina. Estados Unidos también aparecieron muchas veces las banderas de Palestina en las distintas protestas contra Trump, pero además esta semana fue, bueno, el tema de la flotilla, el anterior fin de semana, la flotilla, el barco que llegó, y esta semana la marcha por Gaza, ¿no? Y acompañando la marcha por Gaza hubo grandes movilizaciones prácticamente en todo el planeta, ¿no? Con miles y miles en muchos países, en general millones de personas que se movilizaron a nivel internacional. Y además está el hecho de que en estos días también Israel comenzó su agresión contra Irán, empezó bombardeando Irán y hasta el día de hoy sigue en una situación de un enfrentamiento de bombas, bueno, donde es totalmente repudiable lo que hace Israel. Hablaremos de toda esta situación, que es, bueno, es el marco internacional y lo más fuerte que está pasando a nivel mundial. Pasando a la situación nacional en Bolivia, bueno, continúa la crisis política y como parte de esto, bueno, también hubo estas protestas violentas en contra del gobierno, lo que sucedió en Yayagua. Entonces es importante conversar sobre esto, analizar lo que está sucediendo y bueno, finalmente, como un punto final, plantear una alternativa a los trabajadores, ¿no? Entonces queremos hablar sobre la necesidad de convocar un cabildo popular, un gran cabildo, para plantear y para poner una alternativa desde el pueblo trabajador frente a la situación de crisis y las elecciones fraudulentas que se viven en el país. Como verán, es un programa bastante completo, muy importante, con los temas centrales de los que tenemos que estar hablando hoy en día, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, comencemos con Radio Rebelión. Bien, Bueno, Miguel, coméntanos lo de Estados Unidos, por favor. sí, bueno, la movilización del sábado fue una de las más grandes los últimas, bueno, la más grande bajo el gobierno de Trump en primer lugar, aunque ya hubo otra movilización enorme hace un mes atrás, que se habló de 1.200 ciudades. Ayer se habló de 2.000 ciudades. Es decir, supongo que son todas las ciudades norteamericanas prácticamente, en todos los estados. La movilización comenzó hace un par de semanas en Los Ángeles contra la deportación de migrantes, que son migrantes trabajadores que, que le pagan menos porque no tienen legalidad, pero son millones y viven en Estados Unidos la mayoría hace muchísimos años. Entonces, esta deportación de migrantes fue resistida hasta incluso por gobiernos de distintos estados norteamericanos, y sobre todo por por supuesto, en primer lugar, por los mismos migrantes,
pero hasta incluso empresarios que lo contratan, que viven, se aventajan pagándole poco. Pero bueno, fueron por supuesto los migrantes los que comenzaron en Los Ángeles. Toda la semana anterior estuvieron prácticamente todos los días en la calle. Fueron duramente reprimidos, hay centenares de presos. Pero ahora eh, esta movilización, que uno de los ejes fue la solidaridad con los migrantes, lo cual es muy llamativo, ¿no es cierto? Porque ya no eran nada más que migrantes, eh, eran pobladores norteamericanos de todos lados, este, y fundamentalmente y en general contra la política de Trump económica, ¿no es cierto? Que está bajando los presupuestos, está dejando a millones de personas sin atención de salud, eh, con distintos argumentos para ahorrar, digamos, supuestamente. eh, Recorta recursos a las escuelas públicas. eh, Dice que han dejado sin seguro médico a 11 millones de personas, es decir, casi el 5% de la población norteamericana. Este, Después había también asistencia nutricional suplementaria, a gente que no tenía posibilidades, se le entregaban algunos alimentos, 4 millones de personas que ya le quitaron eso, cupones de alimentos, bueno, etcétera. Hay un montón de... Y la movilización fue además en un día que Trump había organizado un desfile militar, porque era el aniversario de la fundación del ejército norteamericano, en la época de la lucha por la independencia, pero Trump agregó otra cosa para la- el festejo, digamos, que era su cumpleaños. Creo que la primera vez que un presidente norteamericano festeja así un cumpleaños, ¿no es cierto?, con desfiles militares. Es una cosa grotesca. Y entonces la movilización nacional, los millones salieron que no querían un rey, en contra del rey Trump, no rey, sin reyes. Era la consigna. En algunos carteles dice, por ejemplo, no queremos un payaso de rey. Es decir, fue una movilización muy fuerte, con mucho contenido, en el sentido de que están pidiendo derechos básicos, que no expulsen a migrantes, eh, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Eh, en contra de todas las deportaciones, libertad a los presos de Los Ángeles y de otras ciudades, no al toque de queda en Los Ángeles que puso Trump para seguir reprimiendo. Bueno, fuera la Guardia Nacional, los marines y el FBI de las comunidades y abajo la represión de Trump. Bueno, esta movilización, si bien eh, no hay una organización revolucionaria conocida que haya impulsado, pero sí se ha formado una organización, una especie de coordinación de distintas organizaciones eh, que han articulado, como digo, 2.000 movilizaciones. No es cualquier pavada. Uno ya Movimiento 50-501, que no me acuerdo por qué se llama así, pero es su nombre. eh, y hay otro movimiento también nacional que se están articulando. Este, Estos movimientos lograron una impresionante aceptación. Por supuesto que también hay algunas organizaciones sindicales que han participado, no nacionales. La Central Sindical Nacional parece que ni habla del tema, pero como dije, se ha formado una organización, una coordinación nacional con mucha capacidad por el momento, para movilizar, ¿no es cierto? Este, Ahí hay una foto grotesca con una especie de muñeco que llevan con la cara de Trump,
inflado, un globo, este, que creo que ese es en Nueva York. Este, bueno, eso es el hecho de Estados Unidos tiene mucha importancia porque, por supuesto, está defendiendo básicamente los derechos del pueblo trabajador, tanto en la asistencia de salud como de educación, este, como en el tema de los migrantes, que son todos trabajadores, obviamente. Este, y, y entonces tiene muchísima importancia esta reacción popular contra Trump nacional. Eh, Trump está perdiendo apoyo rápidamente, aunque tiene apoyo de otros sectores, claro. Bueno, veremos qué pasa, pero este paso es muy importante. Empieza a haber como una oposición organizada. Hasta ahora había mucho descontento, pero no se ha podido organizar en un movimiento tan grande. Y hoy se organizó. Recordemos que el año pasado también hubo grandes marchas por Palestina. Esto puede ser que se repita también, pero ahora la movilización fue asociada más que nada, como dije, a este problema interno brutal de deportaciones masivas de gente, ¿no? Que así empezó y después de todos los problemas económicos que está sufriendo la población norteamericana. Bueno, eso quería señalar. Gracias, Miguel. No, hay que seguir muy de cerca, ¿no? Esta oleada de protestas en Estados Unidos, porque realmente probablemente Trump podría estar aplicando políticas mucho más brutales contra, bueno, ya sea por un lado contra el pueblo trabajador en Estados Claro, Unidos, contra los migrantes y a nivel internacional, ¿no? Pero con tremendas protestas, con enormes movilizaciones, incluso lo ponen contra las cuerdas al gobierno, ¿no? Bueno, incluso eso le impide una reacción mucho más brutal a nivel internacional, ¿no? Es muy importante eso. sí, y ese es uno también de los motivos que se peleó con el gran empresario Elon Musk, que quería Mm, aplicar una política brutal de quitar conquistas, que incluso había dicho que había que poner una jornada de trabajo de 12 horas. exacto. Fue tal el repudio que ya hubo movilizaciones anteriores contra este señor, que Trump se separó de él, incluso se peleó, dijo, bueno, porque más le digo que no, que lo que estaba haciendo no servía, bueno, este, se pelearon, digamos, ¿no? Públicamente, pero tiene que ver con esto, que no pudieron aplicar la política esa que quería Trump en principio y que por supuesto sigue queriendo, pero que lo está frenando esta gigantesca movilización popular, ¿no? Ujú. Sí, no, y también, bueno, me parece muy importante también señalar en que las acusaciones que se hicieron, que como prueben deben ser, deben ser correctas, ¿no? Porque se dieron muy Claro, fuerte entre Trump y Musk, y donde, bueno, Trump básicamente le dijo a Musk que vive del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Vive de los contratos con Estados Unidos y que son un desperdicio de dinero para el gobierno, ¿no? claro, Por un lado. Y por el otro lado, Max le dijo a Trump básicamente que es un pedófilo, ¿no? Que es parte de sí la es, gente que estaba en la isla de Epstein, que bueno, que estuvo un escándalo en Estados Unidos de tráfico de personas y tráfico de niños, ¿no? Entonces claro, tenemos al pedófilo a la cabeza de Estados Unidos, Trump. Eh, y bueno, es muy interesante eso, ¿no? Pero lo más profundo de todo esto son las grandes movilizaciones y bueno, y además el día de ayer en varios países también hubo protestas en distintas embajadas de Estados Unidos, ¿no? Apoyando la lucha bueno, que se está llevando en Estados Unidos, sobre todo el tema de los migrantes, ¿no? Pero como bien dices, claro, Miguel, es también contra toda esta política que está, bueno, está llevando cada vez más bajo el nivel de vida de los trabajadores, cuando Trump más bien planteaba hacer lo contrario, ¿no? Y lo que dices, ¿no? O sea, su política al principio era eso, ¿no? O sea, que los trabajadores trabajen 12 horas, volver a un sistema, bueno, de inicios del capitalismo, ¿no? O sea, donde el trabajador, o sea, cobre una miseria y trabaje prácticamente todo el día, ¿no? Desde que despierta hasta que duerme, ¿no?
Pero eso es muy importante porque esa es la política que el imperialismo quisiera aplicarnos en todo el mundo, ¿no? Y que no lo Así está es. pudiendo hacer por las movilizaciones, ¿no? En el mismo Estados Unidos, pero además a nivel internacional. Pero por eso es muy importante hoy en día el tema de la más amplia solidaridad internacional y las luchas, ¿no? Seguir adelante con mucha fuerza con estas luchas, con estas movilizaciones, no permitir que este tipo de ajustes, este tipo de, bueno, de políticas que nos quieren prácticamente volver a esclavizar de la peor forma, que apuntan hacia eso, o sea, no por nada son las imágenes de Trump, ¿no? Gente enjaulada, gente con cadenas, represión brutal en las calles, los terribles abusos policiales y que nos quieran imponer unas jornadas laborales pucha, terribles, ¿no? Sin pensar en incrementos salariales ni nada de eso, ¿no? Sino más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, frente a eso, hay que estar en las calles y estamos junto con el pueblo estadounidense que se movilizó y se sigue movilizando en contra de Trump, ¿no? Sí, y el otro elemento asociado a todo esto, claro, es la represión. Las movilizaciones, de hecho, algunas plantearon Trump fascista, Mm, y no queremos Trump igual que Putin, claro, es decir, comparándolos con Putin, pero hablan, claro, de cosas represivas, ¿no es cierto? De claro, que Trump está intentando eso, es decir, facilitar la represión, desautorizar jueces, y bueno, claro. esa es el otra política de Trump. Claro, bueno, ese tema de romper todo lo que sea Claro, legal, con tal de imponer su política, y como dices, la claro, represión, ¿no? Después de estas movilizaciones ya lanzó una orden de que van a deportar a un montón de gente más de varios países, claro, que, bueno, es terrible, ¿no? Pero la movilización le está frenando, le está impidiendo hacerlo, y eso es, así es. ahí está la esperanza, ¿no? Ahí está la perspectiva de una alternativa en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? En las Claro, calles, las movilizaciones, y bueno, eso también se aplica a nuestro país, que es lo que hablaremos más adelante. Bueno, sigamos con las movilizaciones internacionales. Lo de sí, sí. Palestina y coméntanos, Miguel. Bueno, lo de Palestina ahora, bueno, obviamente continúa el genocidio, los bombardeos, los ataques, y en las últimas ya semanas, con bloqueos y quito, de impedir alimentos, incluso cortar comunicaciones, cortar la electricidad, terrible lo que está haciendo el dictador Netanyahu con los pueblos palestinos, y se produjo un resurgimiento en gran escala de la movilización mundial. Se han hecho movilizaciones, en principio que era para el 15, para hoy, se han hecho, pero se han hecho en toda esta semana movilizaciones gigantes. Por ejemplo, ayer creo que fue una movilización de 150.000 personas en Holanda, y otra también de decenas de miles en Bélgica, eh, que son países que en principio no había una solidaridad tan grande, tan masiva, aunque había movimiento de solidaridad. Y después se repitieron en España, se repitieron, y por supuesto ahora mencionalo, Humberto, que también aquí en Bolivia realizaban movilizaciones este 15 y días anteriores relacionados con este día, que era el Día de Solidaridad Mundial. Junto con eso había una marcha a Gaza que Egipto hasta ahora impidió, bloqueando y metiendo presos a los que marchaban, pero que marcharon gente, miles del norte de África, intentando ir a la frontera con Gaza a llevar ayuda. Y también un barco que fue desde Italia, que fue detenido, y fueron detenidos por Israel, lo que lo llevaban, que lo único que llevaba era ayuda en alimentos, en distintas cosas que necesitan el pueblo de Gaza. Esto, eh, por supuesto, tiene mucha significación, y el otro hecho que se produjo, que está vinculado a lo que está haciendo Israel,
es el bombardeo a Irán, que produjo de inmediato una reacción de Irán, también tirando misiles a Israel, y por supuesto el discurso clásico de Netanyahu, diciendo, bueno, necesitamos la unidad para defendernos de los ataques que nos están haciendo, porque recordemos que el genocidio en Gaza, el argumento fue que era un ataque de los islámicos, de los eh, palestinos a Israel. Hubo un día que entraron tropas desde Gaza, pero entraron a la frontera, a la zona fronteriza, a un lugar que históricamente había sido de Palestina. Es decir, la invasión en realidad empieza hace 76 años con Israel, la fundación de Israel, que empieza a invadir Palestina expulsando a los palestinos. Entonces, este es un discurso, por supuesto, falso, de que los israelitas sufren un ataque siempre, y que ahora Netanyahu, que tiene ahora grandes disidencias internas, una parte grande como no pudo dominar Gaza, como sigue la resistencia, y como se está produciendo esta movilización mundial enorme de repudio, eh, que llevó a un hecho internacional que ahora vamos a mencionar. Entonces, Israel ahora bombardea Irán como para decir, no, no, bueno, nosotros estamos luchando contra un ataque a Israel de todos los estados de Irán, de Yemen, de los islámicos de Gaza, etcétera. Lo cual es mentira, obviamente, ¿no? Eh, y claro, como Irán ahora reacciona también y también tira sus misiles a Israel, entonces él argumenta, ven, nos están atacando, nosotros nos estamos defendiendo, lo cual es ridículo porque el que atacó a Irán es Israel, ¿no es cierto? No solamente ahora, lo atacó también antes, pero eh, ahora no tiene ningún argumento más que decir, ah, tenemos que destruir su armamento atómico. Y ataca justo en estos días, que justamente eran los días de esta movilización mundial. Junto con la movilización mundial, como efecto de la movilización mundial, se produjo primero una votación del Consejo de Seguridad de la ONU, que son 15 miembros, que 14 votaron por un inmediato cese del fuego en Gaza. Estos 14 incluyen, hay 5 miembros que encabezan ese Consejo de Seguridad, que están siempre permanentes, que tienen derecho a veto, que son Francia, China, Rusia y Gran Bretaña, y Estados Unidos. Bueno, estos 14, que después hay otros 10 que son electos, votaron por un cese del fuego, y Estados Unidos vetó la votación. Entonces, según el reglamento del Consejo de Seguridad, si uno de ellos vota, veta, no hay. Pero después se reunió la ONU, y una mayoría de 140 y pico de países, es decir, la gran mayoría de los países del mundo, votó lo mismo por un cese de fuego en Gaza, y esto incluye a países europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania, España. ¿Y esto qué significa? Porque estos países le están dando armas a Israel. Eh, Significa simplemente que estos gobiernos tienen una enorme presión popular, quieren disimular. Por ejemplo, Alemania es uno de los que más le da, después de Estados Unidos, ¿no? Armas a Israel. Entonces quieren quedar bien con su misma población, decir, no, nosotros votamos por un cese del fuego, no puede ser que Israel haga eso. ¿Y por qué le das armas? Entonces ahora el reclamo popular es que inmediato cese de entrega de armas a Israel. Eh, bueno, el que votó en contra, es decir, en contra del cese del fuego y a favor de Israel, fue obviamente Estados Unidos, Argentina, de Milei, Paraguay y algunos otros países pequeños que están asociados a Estados Unidos.
del África y países marginales, digamos, ¿no? Todos los demás países del mundo votaron contra, acusando a Israel de atacar. Eh, pero esto es resultado directo, como digo, de la movilización mundial, que probablemente continúe y empiece a exigir a esos gobiernos que no, que corten de inmediato la entrega de armas. Como ya hubo exigencias anteriores, Gran Bretaña había, en cierto momento había dicho, no, no, no vamos a mandar más armas, pero siguió mandando, aunque menos, parece. Bueno, esta lucha tiene que continuar en solidaridad con el pueblo palestino y queremos también mencionar que también hubo movilizaciones, como viene habiendo hace tiempo, en Bolivia, aunque menores en cantidades, no fueron los 150.000 de Holanda, pero movilizaciones de todas formas que tiene significación, y también en otros países latinoamericanos, este, en Chile, en Argentina, en casi todos los países latinoamericanos hubo movilizaciones, en Brasil hubo movilización importante, este, con distintos reclamos, uno de ellos, además de solidaridad con Palestina, y en muchos casos la ruptura, por ejemplo en Brasil, por la ruptura inmediata de relaciones con Israel. Brasil, si bien Lula dice que está a favor del pueblo, pero sigue con relaciones diplomáticas. En el caso de Bolivia, obviamente rompió relaciones, como lo hemos dicho, diplomáticas, pero mantiene relaciones comerciales, económicas, hay empresas sionistas que están acá, bueno, ese es otro de los reclamos que estamos planteando. Eh, Humberto, ayer, no, perdón, hoy hubo una marcha en La Paz, ¿verdad? Hola, hola, Hoy hicimos una vigilia, ¿no? una vigilia. Y a martes hubo una movilización, una marcha. Ah, bien, Bueno, sí, como parte de esta solidaridad internacional, acá en Bolivia se organizaron distintas actividades, ¿no? Bueno, por un lado esto en La Paz, el día de hoy hubo una vigilia importante con muchas personas en el centro de la ciudad. Además, también se realizaron actividades de este tipo en Cochabamba y en Sucre, ¿no? Que fue sí, muy importante, e incluso un acompañamiento virtual por parte organizado por compañeras de Cochabamba, un grupo artístico, a la marcha a Gaza, ¿no? Entonces, bueno, también fuimos parte de todo esto y además en La Paz, como parte de las movilizaciones internacionales de esta semana, el día martes fuimos a la Embajada de Estados Unidos, igual protestando por toda esta situación, ¿no? Fue un día bueno, una semana de bastantes protestas y claro, acciones en apoyo a Palestina, ¿no? Bueno, no, lo bien, que decías, ¿no, Miguel? Em, bueno, es muy importante la solidaridad internacional. Producto de toda esta situación, también cada vez son más sectores, más gente que se da cuenta de todo esto y las movilizaciones a nivel internacional crecen, ¿no? Es impresionante, bueno, lo que se vio como, bueno, en muchos países, ¿no? En Chile fue una gran movilización acá cerca, donde pudimos tener contactos. Y bueno, la marcha a Gaza, ¿no? Que realmente era impresionante la cantidad de gente y bueno, esa represión, ¿no? Ahí me parece que es muy importante la condena a Egipto, ¿no? Que, bueno, obviamente tienen un gobierno dictatorial, sí, pero que supuestamente de cara suele decir incluso alguna condena a Israel, el tema de, bueno, el apoyo dentro de la misma religión musulmana que tendrían que tener todos los musulmanes, ¿no? Entonces acá se desenmascara totalmente lo que es el gobierno de Egipto, que hizo el trabajo sucio por Israel, ¿no? Deportando, reprimiendo de distintas formas, ¿no? Evitando que les den comida, que les puedan vender incluso agua a las personas que estaban movilizando. Y llegaron miles de personas, ¿no? O sea, realmente una cuestión impresionante, pese a toda la represión y toda la situación en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, personalmente considero de que es una muestra clara de lo que es el gobierno de Egipto, esta dictadura en Egipto, y que la necesidad que tiene también el pueblo de Egipto, porque el pueblo de Egipto está con Palestina, ¿no? Hubo incluso claro, hechos muy importantes donde llevaron comida y todo,
Entonces es necesario, por ejemplo, en este caso en Egipto, y es algo que se repite en varios países del mundo, ¿no? Pero que en Egipto se tiene que liberar el pueblo de ese gobierno al servicio de Israel, al servicio de los enemigos, de, bueno, de su propio pueblo, ¿no? Entonces Egipto, el gobierno está claramente al servicio de Israel, lo demostró plenamente ahora, al servicio de Estados Unidos, y como tal tiene que ser repudiado por el pueblo de Egipto, ¿no? Y veremos qué va sucediendo, porque me parece que puede generarse movilizaciones incluso en contra de este gobierno, producto de, bueno, de que tan claramente se muestre a favor de Israel, ¿no? Eso por un lado. Luego me parece muy importante y señalar, ¿no? Bueno, condenar estos ataques de Israel a Irán. eh, bueno, tanto el discurso que manejan de que Israel tiene derecho a defenderse, bueno, en este caso Irán tiene derecho a defenderse, ¿no? Y todo el total repudio a estos ataques de Israel. Y bueno, y en ese sentido, la solidaridad con Irán frente a esta agresión imperialista de Israel y las amenazas que incluso hay de Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, de esa forma igual mucha gente saludó la respuesta de Irán, el bombardeo que hizo Israel. Sin embargo, bueno, lógicamente Irán no está en las mismas condiciones de Israel, ¿no? Pese a la propaganda y que, bueno, realmente logró golpear fuertemente a Israel. Bueno, Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, de Europa, tiene armamento prácticamente ilimitado por parte de Estados Unidos. Bueno, como decías, tal vez bajó un poco la entrega, pero bueno, están dando mejores armas incluso a Israel, ¿no? Que Biden incluso estaba limitando un poco eso, ¿no? Entonces Trump tiene una política de realmente armar completamente Israel y claro, al estilo Trump hacerse el tonto con este tipo de situaciones, diciendo que, bueno, no, nosotros no estamos de acuerdo, pero mejor que lleguen a un acuerdo, etcétera, paz, 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 pero al mismo tiempo armando y provocando situaciones de guerra, ¿no? Entonces realmente, bueno, Trump es bueno, es un delincuente, ¿no? Un fascista, ¿no? Que si no logra avanzar en todo esto, incluso en nuevas invasiones a otros países como puede ser Irán u otros espacios, es por las movilizaciones populares y la resistencia popular a nivel internacional, ¿no? Bueno, pero en ese marco condenar plenamente estos ataques de Israel contra Irán y apoyar en general, bueno, por un lado, el derecho de defensa de Irán frente a Israel y por otro lado, estas movilizaciones tan importantes que realmente la marcha a Gaza es impresionante y pone realmente contra las cuerdas a Israel, ¿no? Hace que se tensione todo porque miles de personas que quieran romper el cerco y hay un hecho, bueno, hay que ver cómo avanza esto. Eh, Vi al calor de toda esta situación que en Malasia se están organizando miles de personas para llevar 1000 barcos a romper el cerco de Israel por mar, ¿no? O sea, la flotilla, abrir una nueva flotilla de la libertad, ahora que vendría de Malasia, pero ya no solo un barco, sino 1000 barcos, ¿no? Entonces, bueno, veremos este anuncio que hicieron, si se concreta, si se realiza, pero se están viendo iniciativas de este tipo, ¿no? De una u otra forma ir rompiendo ese cerco y son iniciativas de la movilización popular, ¿no? El otro elemento tan importante que se tiene que tomar en cuenta en esto es la necesidad de, bueno, de echar abajo a los gobiernos que apoyan a Israel, a los gobiernos pro-sionistas, y que la movilización que se está dando por Palestina en muchos países es importante que también avance y se plantee ese tipo de objetivos, ¿no? Gobiernos que apoyan el genocidio, gobiernos que pactan con el genocidio y que incluso le dan espacios, ¿no? Esa es la situación, por ejemplo, de Argentina con Milei, ¿no? Entonces, Claro. realmente la lucha de la causa palestina, además de las necesidades concretas de cada país, también lucha por eso, ¿no? Por la necesidad de liberarnos de gobiernos cómplices que pactan, que apoyan el genocidio, que son gobiernos que justamente pueden querer hacer lo mismo contra sus propias poblaciones. El caso totalmente concreto de Milei, ¿no? Que con su política represiva y bueno, y todo tipo de acuerdos y todo tipo de apoyo a Israel, su visita incluso a Israel en estos días para darle un apoyo, para someterse a los dictámenes de este ente sionista, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hubo una movilización muy importante en Argentina repudiando esto. Y realmente este tema, la causa palestina, está generando una coordinación y una unidad de las luchas populares a nivel internacional, que me parece que también les debe estar dando un poco de miedo al imperialismo, a Israel y bueno, y en general, ¿no? Porque en todo el mundo la gente se está uniendo con la bandera palestina y empieza a cuestionar el orden internacional, el orden vigente que nos imponen, ¿no?
Entonces tenemos que seguir en ese marco y realmente la lucha del pueblo palestino, el valiente pueblo palestino que sigue resistiendo, asediado por las bombas en Gaza, es una lucha que nos inspira a todo el mundo y que es una bandera de lucha en todas las movilizaciones y en todas las luchas a nivel internacional, ¿no? Entonces estamos ahí, estamos con la solidaridad con Palestina y hasta la victoria de Palestina, ¿no? Viva Palestina libre. Así es. Bien, pasemos al tema de Bolivia, ¿no, Miguel? Sí, sí, Bueno, acá hay, bueno, varias cosas que comentar, ¿no? Fue una semana bastante complicada, bueno, el centro de la cobertura mediática y bueno, en general fue la situación de Yayagua, ¿no? El enfrentamiento entre comunarios y que llegó a enfrentarse con gente del pueblo, ¿no? Como se ha catalogado un enfrentamiento entre personas del pueblo. Pero esto parte y el calor y el impulso de estas movilizaciones parten de algo que se está gestando, bueno, que se estaba gestando sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que es el tema de la crisis económica, el alza generalizada de precios, el tema de la gasolina, que realmente están generando una situación cada vez más grave para el pueblo trabajador, ¿no? Estamos en una situación que es insostenible, no podemos aguantar esto. eh, bueno, es terrible el incremento de precios de todo, injustificado porque muchas de estas cosas se producen a nivel nacional, por ejemplo, el tema del pollo, el tema de, bueno, varias cosas, ¿no? Incluso el mismo aceite, etcétera, que no son productos importados, pero que sus precios se están disparando, ¿no? Y eso lleva justamente a la necesidad de, bueno, reclamar sobre esta situación, ¿no? ¿Qué hace el gobierno que permite este incremento generalizado de precios? Eh, y bueno, partiendo de eso se empiezan a generar distintas movilizaciones, había incluso convocatorias a marcha de cacerolas vacías, entre otras medidas, anuncios incluso de sindicatos que llamaban a tomar medidas. Un caso muy interesante fue una declaración del sindicato Manaco. Entonces una situación que llevaba, digamos, hacia una lucha, ¿no? Una lucha por la defensa de la economía popular. Entonces, en ese marco, eh, se dan estas movilizaciones que comienza el bloqueo de caminos, ¿no? Justamente con ese tema a la cabeza como principal consigna, pero lastimosamente también por debajo teníamos el tema bueno, de Evo Morales y de su candidatura, ¿no? Y que él lo decía abiertamente, ¿no? La necesidad de la candidatura de Evo Morales para solucionar la crisis prácticamente, ¿no? Esto distorsiona y distorsionó mucho estas movilizaciones al punto de que muchas, por ejemplo, este tema de las cacerolas vacías en la ciudad de La Paz fue suspendido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay mucho rechazo también a la figura de Evo Morales en varios sectores y en otros sectores lastimosamente sigue apareciendo como, y algunos compañeros lo dicen, ¿no? Como es el único que se preocupa por el tema económico hoy en día del pueblo, ¿no? Bueno, hay que hilar un poco fino en esta situación y esto llevó al violento enfrentamiento en Yayagua y puede generar más adelante otro tipo de situaciones, ¿no? Eh, Ahí, bueno, se puede lamentar el saldo trágico de la pérdida de vida de varias personas, algunos policías, y la represión también, que fue brutal, que en general fue bastante silenciada, ¿no? No ha habido mayor cobertura en los medios de cómo fue la represión y el desbloqueo en la parte de Yayagua. Solo se vieron las imágenes de miles de militares y policías que se congregaron para desbloquear. Y bueno, hubo varias denuncias, pero que al final no se esclarecen de la muerte de comunarios, ¿no? La única que está claramente establecida es de un comunario que habría fallecido producto de esta represión, además bueno, decenas y quizás cientos de heridos, ¿no? Bueno, es brutal esta represión y claro, tratan de generalizarla y de marcarla como que es una represión contra el levismo, contra Evo Morales, etcétera. Y los bloqueos de Cochabamba están tomando ese mismo carácter, ¿no? Hay una política de desbloqueo. El día de hoy, al parecer, incluso ya estaban levantando los bloqueos justamente por el aislamiento mediático, el aislamiento de respaldo que llegaron a tener después de los hechos de Yayagua y hay que ver cómo va a avanzar este tema de la represión contra bueno, estos sectores en Cochabamba, ¿no? Pero en realidad esta represión la hacen, bueno, en contra de la idea de Evo Morales,
Pero lo importante acá es nosotros ver de que en realidad esta es la represión que se va a generalizar contra el pueblo trabajador que salga a pelear por lo más elemental que estamos viviendo estos días, que es el tema de la alimentación, de tener un plato de comida, que eso es lo que hoy en día nos están quitando. Ahora, es importante señalar cómo se está dando esta situación de crisis económica, porque claro, es... Obviamente ahí está la cabeza visible y expuesto el gobierno, ¿no? Pero el gobierno lo que hace también es ocultar detrás del rostro del gobierno los verdaderos intereses también que están detrás de esto, que es aprovechar la crisis para hacer un gran negociado. Eh, es muy interesante justamente el alza de precios de productos que se producen en el país, ¿no? Los panaderos, por ejemplo, reclaman es justamente eso, que hay un incremento generalizado de precios de todo, la harina, bueno, ya es importada, pero por ejemplo la manteca, ¿por qué tiene que subir si la manteca se hace en el país? Y bueno, eso podríamos decir de varios temas, el pollo, bueno, no sé, la gelatina, la mayonesa, todo está subiendo. ¿Y por qué? Y ahí entra justamente la mano de los empresarios. No solo es el tema del intermediario, del comerciante especulador, sino aquí tenemos dos grandes empresarios especuladores. Claro, el pequeño, el mediano empresario, en esta situación hay muchos casos que están quebrando, ¿no? Empresas, pequeñas empresas que están cerrando porque no les alcanza, ¿no? Con el tema de que la gente ha caído nuestro nivel de ingresos y además con la inflación que se está dando con el incremento generalizado de precios, ya no alcanza para comprar algunas cosas. Las empresas pequeñas y medianas probablemente cierran justamente por eso, porque tienen que comprar caro para vender barato, tal vez ya no alcanzan para vender esos productos y están cerrando muchas empresas, pequeñas, emprendimientos, mientras que los grandes empresarios nos están subiendo los precios a lo que quieren, no hay aumento salarial y se están enriqueciendo producto de eso, ¿no? Eh, Eso es lo que tenemos que ver y denunciar, y detrás de este encarecimiento generalizado está la gran empresa detrás, está la especulación también en general de estas grandes empresas, de estos grandes comerciantes también. Y claro, ahí también cada quien aprovecha y hay algunos pequeños comerciantes, como los que residen en distintos pueblos, en distintas situaciones, que están acaparando todo eso, ¿no? Lastimosamente, esta oleada de movilizaciones que se estaban tornando en contra del gobierno y en contra de esta situación de crisis económica, bueno, han sido desviadas y distorsionadas en gran medida por la presencia de Evo Morales y el intento de su candidatura como posible solución, y que algunos sectores sí creen que sea así. Pero con eso se ha logrado frenar este proceso de movilizaciones y el cual tenemos que ir pensando y retomando, ¿no? Acá es muy importante ver que al calor de toda esta situación, bueno, hay una crisis política evidente en el país, toda esta separación, ruptura del MAS, la división generalizada de la derecha, pero además el hecho de que tengan que reunirse para garantizar unas elecciones, de hecho fraudulentas, entre todos los candidatos prácticamente en Santa Cruz, la derecha, el masismo, excepto Evo Morales, obviamente, que está inhabilitado por la aplicación de la misma ley que él hizo en su momento para inhabilitar otras alternativas populares, toda la judicialización, además de este proceso electoral, donde el Poder Judicial, el Poder Electoral se pasan la pelotita para evitar unas elecciones transparentes, libres, y para hacer unas elecciones muy antidemocráticas. En ese marco, bueno, se reúnen en Santa Cruz las distintas candidaturas, un nuevo encuentro de los distintos candidatos para blindar las elecciones y para tratar de reprimir a todo aquel que diga que estas elecciones están mal. Pero tenemos que decir claramente, eso también es una medida antidemocrática. Si fueran elecciones libres, si fueran elecciones democráticas, no necesitarían hacer eso. Simplemente correrían y toda la gente estaría pensando en las elecciones. Hoy en día no pasa eso. Uno, porque la gente está pensando en la crisis económica, que ese es el gran problema. Y todos los candidatos están apoyando y aprobando y planteando propuestas que van en el sentido de que la crisis económica para el pueblo trabajador se profundice. Claro, dicen, vamos a solucionar la crisis, pero ¿cómo? Reventando la economía popular, quitando el dinero del bolsillo, quitando el plato de comida al pueblo para garantizar las ganancias de los grandes empresarios. Y para eso ha sido su reunión en Santa Cruz y para eso están queriendo blindar estas elecciones. Esas elecciones antidemocráticas fraudulentas lo que quieren es avalar el ajuste antipopular, la destrucción de la economía popular que nos quieren imponer. Entonces, eso es lo que tenemos que repudiar. Y ahí y tenemos que decirlo claramente, la posición de Evo Morales, en lugar de ayudar a que haya
alguna opción alternativa desde el pueblo trabajador que se generalicen estas luchas por la situación económica, lo que ha hecho en los hechos es debilitar estas luchas y es abrir más bien paso y vía libre para que avance esta política de elecciones fraudulentas y antidemocráticas. En ese sentido es el total repudio a esta posición de Evo Morales. Y ahí se tiene que decir claro, o sea, si él incluso daba un paso a un costado y decía, no, acá lo importante es el tema económico, mi candidatura la dejo afuera, algo así, podía mostrarse incluso como un líder realmente del país que realmente esté velando por el pueblo. No, no lo hace, porque su interés al final es lo mismo que de los demás candidatos y sus planes y las declaraciones que ha hecho de propuestas económicas, porque eso es muy importante, sobre todo para quienes apoyan a Evo Morales, que se nota que hay mucha gente, y más aún, no solo que son los que siempre han estado apoyándolo, los fanáticos, sino mucha gente que desconfía, que ya tiene mucha desconfianza de Evo Morales, ahora ante la situación de crisis, algunos pueden decir, bueno, Evo Morales, con él no estábamos así, como muchos dicen, o es una alternativa, porque aquí tenemos a todos estos delincuentes que se están juntando para destrozarnos, ¿no? Para arruinar nuestra economía, para quitarnos el plato de la mesa. Entonces ahí Evo Morales más bien está creciendo por el producto de toda esta política nefasta económica del gobierno y sus aliados de derecha, pero en ese marco lo que tenemos que señalar claramente para todos estos compañeros es cuál es la política económica diferente de Evo Morales, en qué se diferencia Evo Morales de lo que dice el gobierno o de lo que dice la derecha. Evo Morales no va a ser un gasolinazo, Evo Morales no va a ser la devaluación, todo lo contrario. Él avanza hacia eso. Evo Morales dice, yo ya hubiera hecho el gasolinazo, ¿no? Y lo dijo así, y es lo que realmente quiso hacer en el 2010 respecto al tema de ajustar a los empresarios, que son los que están especulando y los que nos están quedando con nuestros dólares, los que están generando en gran medida este proceso de inflación. Bueno, cuando se le planteó el tema de, porque Linera, su ex vicepresidente, dijo, hay que agarrarle del cuello a los empresarios, algo que él nunca hizo, ni es un pura palabrería en sus bocas, eh, Evo Morales dice, no, 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 eso no se hace, nunca hemos hecho eso en nuestro gobierno y no se tiene que hacer, hay que dialogar con los hermanos empresarios. Bueno, esa es su política, ¿no? Al dialogar con los hermanos empresarios, él recibirá, no sé, pues, otros dádivas de los empresarios, otro gran caballo millonario, etcétera. O además, hoy en día Evo Morales también es un gran empresario, ¿no? Es un empresario que exporta, ¿no? Eso logró a través del gobierno, ¿no? Convertirse en un gran empresario. Entonces, ahí Evo Morales lo que hace es mantener la misma política que están planteando toda la derecha neoliberal de los vendepatrias, Tutos, Dorias, Manfred, etcétera, y también del gobierno de Arce y Andrónico y compañía, ¿no? Eva Cop. No hay una diferenciación en general ni con Evo Morales ni todos los demás. Y si Evo Morales estaría presente en estas elecciones, el carácter antidemocrático, el carácter fraudulento de las elecciones sería el mismo, ¿no? Claro, por sus diferencias, incluso quién sabe lo que estén pensando de dejarlo a Evo Morales como una alternativa, si es que el pueblo se levanta contra los planes de ajuste, para que entre Evo después para mantener los negocios de la oligarquía y de los grandes empresarios. Entonces, eso es lo que se tiene que repudiar y tenemos que dialogar con los compañeros que apoyan y que pueden creer que Evo Morales es una alternativa, señalando de que no es así, que tenemos que construir una propia alternativa popular, que Evo Morales también, y lo hemos visto en todo su gobierno, ha pactado con los empresarios, la represión violenta de Yayagua ya la hizo Evo Morales en otros momentos, contra la gente del Tibnis, por ejemplo, contra los Yungas, contra los trabajadores en general, contra los Fabriles en un momento y contra todos los trabajadores de la COP que lucharon por la ley de pensiones. Entonces, una represión generalizada que, bueno, ya venía de la época de Evo Morales y que ahora la siguen aplicando incluso contra la gente que apoya a Evo Morales. Esa sería la novedad, contra quién se aplica esto, ¿no? Pero en ese marco es necesario que levantemos una alternativa desde el pueblo trabajador y levantemos la necesidad de luchar en defensa de nuestra economía popular, en defensa de los derechos más básicos que incluso están reconocidos en la Constitución, como es el de una alimentación digna. Hoy en día, con el alza de precios, hay muchas, con el cierre de empresas, hay algunas empresas también que están despidiendo a compañeros. En Fabriles se está sintiendo todo este tema. Los gremiales en general, claro, los gremiales pobres están también sufriendo esto. Los ricos tal vez seguramente estarán especulando y tratando de ganar más dinero, pero dentro del pueblo trabajador, muchos comerciantes pobres también están sufriendo terriblemente esta crisis. Y en general todos hemos visto disminuido en general todo nuestro poder adquisitivo, nuestro poder de compra en esta sociedad, en el mercado.
Y eso nos tiene que llevar a la necesidad de defender. ¿Qué está pasando con los niños que tienen pocos ingresos? ¿Cómo está la situación de su alimentación? Eso no se está discutiendo, eso no les interesa a los distintos candidatos. Más bien lo que quieren hacer es matarnos de hambre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que prepararnos para luchar. Lo hemos planteado en anteriores programas, necesidad de construir y generar comités de defensa de la economía popular para defendernos, ¿no? Como una medida de defensa de nuestra economía, de nuestras necesidades más básicas, frente al brutal ajuste que están realizando ya con este gobierno de la mano de los empresarios y lo que se prepara, porque eso tenemos que tener muy claro, de todos los candidatos, no es el típico discurso que se maneja, que puede ser correcto muchas veces, de que ninguno de los candidatos defiende nuestros intereses. Ahora tenemos que ser claros, todos los candidatos no solo no defienden los intereses del pueblo, todos los candidatos que están habilitados en estas elecciones, lo que están buscando es reventar la economía popular. Están buscando destruir nuestros ingresos, destruir la economía popular y que haya más hambre en el pueblo trabajador. Y todos quieren eso. No es simplemente que no les interesan los intereses del pueblo trabajador, les interesa destruir la economía popular, destruir los intereses del pueblo trabajador, disminuir más el nivel de vida de las masas del país para garantizar beneficios y grandes beneficios a los empresarios en un periodo de crisis. Y contra eso tenemos que enfrentarnos. Em, bueno, con eso de mi parte, no sé, compañero Miguel, si tú quieres ampliar sobre esto. Eh, sí, algo en relación a los discursos, ¿no? Este, Sí, que por un lado la posición de derecha, eh, prácticamente todos, pero bueno, los más importantes, el Tuto, Gloria Medina, eh, eh, el mismo Manfred, eh, están planteando que el problema es que hay mucho gasto del Estado, que hay que limitar eso. Es el discurso típico de Milei, ¿no es cierto? Es terminar con los gastos del Estado. ¿Y eso qué significa? Por supuesto, mucha gente está de acuerdo que dice, bueno, hay los diputados, senadores, altos funcionarios ganan 20, 25 mil bolivianos, tienen que ganar menos. Bueno, sí, se puede, por supuesto, eso está bien, pero eso no es el eje del problema del país. El problema del país lo que están llevando las grandes empresas, el agronegocio, las transnacionales, que están saqueando al país. Y de eso, por supuesto, no habla nadie. Y tampoco Levo, que también dice la culpa de todo la tiene el Arce por la economía, que cuando yo estaba era mejor. Bueno, pero a ver, ¿qué cosa estás haciendo? Lo que está pasando ahora lo preparó la política del Evo, que fue dejar que siguiera saqueando hasta que llegó a este punto de crisis total. ¿No es cierto? Que se acabó el gas, que el litio, bueno, se lo están regalando ahora chinos y rusos, aunque todavía no están sacando mucho, produciendo un descalabro, eh, y que el oro se lo están llevando empresas chinas, empresarios disfrazados de cooperativas que asociados a su vez a empresas chinas y de otros países, sin pagar impuestos. Bueno, es un saqueo del país. Y esto se está agudizando. Y esto nadie, ninguno de los candidatos dicen absolutamente nada. Y tampoco el Evo, que claro, sí, dice, las elecciones están mal, son tramposas. Bueno, sí, porque él quedó afuera. Pero no dice nada de todo este desastre económico y sus causas, que no son solamente un mal manejo del Estado, o que eh, tiene que ver con que el Estado está al servicio de estos intereses imperialistas, grandes empresarios, etcétera. Y en ese sentido, eh, siempre el imperialismo, y aún más en momentos de crisis, juega una política totalmente tramposa de
apoyar a algunos candidatos, entenderse con, esperando que gane quien gane, se van a liar con ellos después, o le van a dejar seguir saqueando el país. Esa es la política imperialista clásica. Solo que ahora el imperialismo también tiene sus líos, dividido entre chinos, rusos y sobre todo norteamericanos, que están tratando de re, volver a meterse, digamos, dominando Bolivia. Eh, entonces, bueno, sí, entre ellos hay un forcejeo, eh, pero eh, todos quieren saquear Bolivia. Y de esto no dice nada ninguno, como digo, ninguno de los candidatos. Esta es la gran hipocresía, ¿no es cierto? Su pelea, claro, es por ver quién gana, a ver cómo hacen, a ver. Bueno, y ahora lo que han hecho en el último, la otra semana, hace unos 10 días, una reunión en Santa Cruz de todos para decir, bueno, sí, tenemos que garantizar las elecciones democráticas. ¿Qué elecciones democráticas? Están prohibidos. Bueno, por un lado está excluido el Evo, bueno, que hoy es la persona que tiene más apoyo de lo que queda del MAS, digamos. O ya no del MAS, el Evo, pero el ex MAS. Por otro lado, no permitieron la inscripción de organizaciones indígenas que supuestamente en la Constitución podrían haberse inscrito, no se permite. Y obviamente la eh, norma antidemocrática, que es que para hacer un partido que se presenta a elecciones, hay que juntar 110.000 firmas y tiene que aprobarlo el Tribunal Supremo Electoral, que solo aprueba a los partidos que son amigos del gobierno o que son de grandes empresarios que los sobornan. Así, los partidos nuevos, bueno, es el de Manfred, que juntó las firmas rápidamente, claro, también es el alcalde de una ciudad, juntó firmas, digamos. El otro, Nueva Generación, que no, no tiene, ni se sabe cómo juntó firmas, pero se legalizó. Entonces, por eso es una elección antidemocrática. Hoy, la mitad de la población, por lo menos hay, incluso hay algunas encuestas, no tiene idea quién votar, está en contra de todos, no, no, no tiene. Claro, cuando avance la campaña un poquito más, dirán, bueno, votaremos este que es menos malo, este que es un poquito no sé qué, pero no hay ahora ninguna candidatura popular que la gente diga, no, no, esta es la salida, más allá que tuvieran razón, no, pero eso no hay. Hay un descontento, confusión, y como digo, no hay propuestas de los candidatos, ni tampoco del Evo, para terminar con este desastre económico. Es decir, que cualquiera que gane eh, va a mantener esta situación, va a empeorarla mucho más inclusive, devaluar la moneda, eh, aumentar la gasolina, bueno, etcétera, 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 ¿no? Eh, Esto es lo que se viene. Entonces hay que ser consciente de esto y bueno, tenemos que discutir también cómo el pueblo trabajador se enfrenta a esto. Eso. Muy bien, Miguel, gracias. Y bueno, hay mucho que ir discutiendo y debatiendo sobre este tema, ¿no? Pero acá lo central es eso, ¿no? Un ajuste que se nos viene, una tendencia represiva en contra de la resistencia frente a este ajuste y unas elecciones fraudulentas que lo que quieren hacer es ratificar este ajuste, ¿no? Frente a eso, ¿qué planteamos? ¿Qué respuesta damos? Bueno, ya venimos planteando este tema de la economía popular, perdón, de los comités de defensa de la economía popular, que es muy importante irlos generando, irlos pensando, irlos desarrollando, desde el tema de soluciones básicas para pasar el día a día, incluso que tenemos que pensar incluso en ollas comunes, etcétera, porque esa es la situación que se está viviendo, ¿no? Incluso ya no hay pan y en las distintas ciudades hay situaciones donde está más difícil la vida y otras donde está menos. Respecto al tema del agua, por ejemplo, para ejemplificar un poco esto, una vez de que se levantó
El bloqueo, una persona que podía ir a decir, bueno, quiero trasladarme a Sucre o a La Paz, no hay gasolina para eso, ¿no? Es el grado de crisis, ¿no? O sea, no es necesario el bloqueo para que, bueno, estemos perjudicados y estemos sufriendo, bueno, distintas situaciones, ¿no? Incluso el tema de no poder viajar libremente, ¿no? Basta con que se sigan aplicando las políticas de este estado empresarial transnacional, ¿no? De la oligarquía y con su gobierno a la cabeza, ¿no? Que, bueno, que está abriendo el paso para un recambio alrededor de eso. Bien, justamente en el último punto, lo que hemos ido trabajando como Partido de los Trabajadores en una discusión amplia al respecto es qué política nos damos, cómo podemos romper bueno, básicamente es todo un frente y todo un bloque que nos quieren imponer de ajuste, elecciones fraudulentas, represión y que no hay más, ¿no? O sea, que tenemos que comernos el ajuste y no hay más alternativa, ¿no? Y que con esto incluso de las últimas movilizaciones han debilitado y han impedido Evo ha logrado distorsionar y desviar estas movilizaciones que podían ir hacia una lucha muy amplia, muy general contra la política del gobierno, contra el ajuste que ya estamos viviendo, contra la política del gran empresariado, la oligarquía y las transnacionales. Bueno, dada esta situación, lo que nos corresponde y lo que queda es plantear una alternativa y vimos la posibilidad de la convocatoria a un cabildo popular que se realice, bueno, en la ciudad de La Paz, quizás en el Alto, en defensa de la economía popular, cuyo eje sea ese, ¿no? En defensa de la economía popular, donde se pueda cuestionar y rechazar, por ejemplo, lo fraudulento de las elecciones, donde se pueda plantear las necesidades del pueblo trabajador, el tema de pensiones, el tema de salud, el tema de educación, que igual están viéndose cada vez más afectados también por este tema de la crisis con la inflación y el tema de la escasez de dólares, los medicamentos, cómo están subiendo de precio, y eso también afecta a los espacios de seguridad pública, ¿no? Tanto de las distintas cajas como de lo que está administrado desde el ministerio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación de crisis generalizada, tendríamos que discutir eso, pero sobre todo la necesidad de este cabildo popular para decir que el pueblo trabajador no va a aceptar más ajustes, no va a aceptar que nos devalúen aún más nuestra moneda y más bien peleamos para que se revierta todo este proceso de devaluación, todo este proceso de empobrecimiento del pueblo trabajador, para rechazar todo el espacio de especulación que se está dando, sobre todo por parte de los grandes empresarios y también por los grandes comerciantes. También rechazando y repudiando a aquellos pequeños y medianos comerciantes que quieran aprovecharse de este tema. Pero el gran problema no son el pequeño que se guarda dos, tres botellitas de aceite para venderlas más caras. Son los grandes empresarios que están especulando, que están guardándose la producción, incluso están despidiendo gente para no seguir produciendo el mismo nivel, sabiendo de que van a obtener grandes ganancias de la venta de estos productos mucho más caros. Es contra eso, contra lo que tenemos que enfrentarnos, contra los grandes empresarios que se están sacando nuestros dólares, la oligarquía terrateniente que exporta y que más bien el gobierno, todos los planes, cada vez que sale a dar soluciones, básicamente va y les da más dinero, más formas y más beneficios a esta gente. Basta de todo esto, tenemos que decir que desde el pueblo trabajador necesitamos una propia alternativa y no vamos a permitir que nos sigan ajustando, no vamos a permitir que nos sigan empobreciendo, no vamos a permitir que nos sigan hambreando, ¿no? Esta política estatal y bueno, de todos los candidatos de hambrear al pueblo, no la vamos a aceptar y vamos a movilizarnos en contra de eso. Y ya tienen que estar advertidos y ya tiene que comenzar a generarse esa conciencia en todo el pueblo trabajador. Este llamado para organizar, para ir preparando un cabildo popular, lo hacemos a las distintas organizaciones sindicales, a las distintas organizaciones sociales que hay en el país, a los movimientos sociales. En particular, queremos hacer este llamado y este planteamiento a los compañeros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, después de un congreso que se realizó hace poco, donde plantearon la necesidad de una independencia política del gobierno, entre distintas otras medidas, y justamente como son un nuevo sindicato que además desconoce y rechaza y repudió la dirigencia actual de la COP por manos de Guarachi, les planteamos a estos compañeros que ellos encabecen la lucha por
constituir y realizar un cabildo de estas características que reúna al grueso del pueblo trabajador, más allá incluso de las diferencias que pueda haber, para defender nuestra economía popular. También hacemos este llamado a los distintos sindicatos, a los compañeros del magisterio urbano, caracterizados por ser luchadores, a los compañeros del magisterio rural también, igual muy luchadores, a los compañeros fabriles, a los compañeros de las juntas de vecinos, que también ya estaban comenzando a movilizarse por la situación económica. A los compañeros de las distintas organizaciones campesinas, a la Federación Tupac Katari también, que en su momento estaba apuntando a una salida de este tipo. Bueno, pese a las diferencias, pese al avance que hayan podido realizar en otros temas, lastimosamente están, parece, definiendo alguna candidatura por ahí. Independientemente de eso, lo que nosotros necesitamos es organizarnos y una respuesta popular para defender nuestra economía, para defender la canasta familiar, para defender el plato de comida de nuestros hijos, de nuestras familias, que eso están queriendo quitarnos los empresarios, el gobierno y bueno, toda esta, podemos llamar de rosca empresarial, transnacional y oligárquica, ¿no? Bueno, es la necesidad de plantear esto y esa es una propuesta que hacemos como Partido de los Trabajadores, como decimos, a las distintas organizaciones, unirnos a través de un cabildo, pero sobre todo este espacio de unidad para defender nuestra economía popular. Y es un llamado también a las distintas organizaciones que se reivindican de izquierda, que se reivindican luchadoras de los trabajadores, compañeros, compañeras feministas, activistas del medio ambiente, a la juventud luchadora, a la juventud que está viendo algunas alternativas y que también está sufriendo esta crisis. Entonces es muy importante esto, ¿no? Esta propuesta de un cabildo popular para tratar de salir de la crisis desde una perspectiva de los trabajadores y ponerle un freno a toda esta situación de un ajuste sin límites que nos están haciendo, ¿no? Que cada día nos están subiendo los precios y donde no suben los ingresos del pueblo trabajador, ni de los asalariados, ni de los trabajadores que también viven al día por cuenta propia, que también están sufriendo esto, los hermanos campesinos, bueno, los comerciantes de base, incluso los transportistas que están sufriendo igual con el tema de la gasolina. Es una necesidad de unirnos en defensa de nuestra economía popular y un cabildo popular de esta característica podría ser un elemento que nos permita retomar la voz y ponerle un freno a estos planes que nos están imponiendo con sus elecciones fraudulentas y con la venia de todos los candidatos, los empresarios, oligarcas y transnacionales para hambrear al pueblo trabajador y beneficiarse y enriquecerse a costa del hambre del pueblo boliviano. Bien, no sé si quieren decir algo más, compañeros. Bueno, no, el tema de la COP, ¿no? Ujú. Porque el último eh, congreso de la Federación Minera repudió a Guarachi y exigió un congreso inmediato de la COP. Y finalmente se hizo el ampliado de la COP y ahí discutieron y aceptaron hacer, votaron hacer un congreso, pero sin fecha. Y obviamente el sector de Guarachi intenta irlo postergando, dijeron, bueno, podría ser en agosto, después dijeron, no, no se sabe. Sí, pero evidentemente su idea es hacerlo después de las elecciones. Y ya sabemos cuál es el estilo de Guarachi. Este, después de las elecciones se entenderá con el que gane. Este, porque ya se entendió con Evo, con ahora con Arce, es decir, con la Áñez y ahora con Arce, eh, y buscará entenderse con el que entre y quedarse, quizás postergando el Congreso, no sé, vamos a ver. Pero bueno, esta exigencia de Congreso es totalmente válida, hay que retomarla, por supuesto, porque el Cabildo está muy bien, claro, pero esto obviamente tendría que ser la Central Obrera Boliviana la que diera una respuesta a este desastre. No lo está haciendo y por eso es necesario el Cabildo, para que empiece a haber una alternativa de verdad del pueblo trabajador para enfrentar este desastre. Y
no teniendo en este momento COVID, está desaparecida como casi nunca. Una de las pocas cosas que dijo en estos días la COP es contra el Evo, contra los bloqueos, que por qué, que está causando aumento de precios, y no dice nada contra el gobierno. Es decir, este, eh, es prácticamente un comunicado a favor del Arce, ¿no es cierto? Este, que siguen apoyándolo hasta ahora. Entonces, bueno, agregar esto, digamos, como un reclamo básico y por supuesto también el cabildo tendría que plantear la necesidad del Congreso de la COP, ¿no? Si se hace un cabildo, es una de las cosas porque hay un vacío terrible. Ahora, claro, un cabildo puede cambiar esto en el sentido de que una coordinación de organizaciones con cierta fuerza que, que va a ser totalmente necesario y que con el COVID necesita en este momento. Eso. Gracias, Miguel. Y bueno, estaremos informando sobre este planteamiento que hacemos, que lo vamos a llevar a las distintas organizaciones y la posibilidad, y en realidad es eso, ¿no? Lo que tenemos que pensar, todas las organizaciones que se reclaman del pueblo trabajador, y eso es lo que estamos planteando desde el PT, desde el Partido de los Trabajadores, es cómo frenamos este ajuste contra el pueblo trabajador, cómo nos organizamos, cómo planteamos una unidad para frenar este ajuste, derrotarlo, ¿no? Hay que derrotar esta política de ajuste de hambre al pueblo que ya le están imponiendo y, bueno, tener claridad, y eso también, ¿no? Porque hay muchos compañeros que dicen, bueno, después de las elecciones, quien sea que entre, cambiará, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Las candidaturas lo que nos dicen es que nos quieren hambrear más. Y eso lo están diciendo de una u otra forma, ¿no? El problema es el grado de debacle al que hemos llegado, donde, bueno, cualquier cosa que entre que sea diferente, tal vez sea mejor. Tenemos que tener claridad y por eso incluso se han reunido y han estado todos juntitos de acuerdo en Santa Cruz de que nos viene un ajuste peor, ¿no? Y frente a eso, ¿cómo nos organizamos? Bueno, desde el Partido de los Trabajadores planteamos la necesidad de convocar un cabildo popular para frenar esto, para señalar que el pueblo trabajador no va a aceptar más hambre mientras sigan enriqueciéndose, bueno, los dueños del país, ¿no? Los grandes empresarios, la oligarquía y las transnacionales, ¿no? No vamos a aceptar más hambre, más planes de ajuste y en ese marco, bueno, unirnos en la lucha por un cabildo popular y por la defensa de la economía popular. Bueno, compañeros, compañeras, de esta forma terminamos este programa del día de hoy. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos y hasta la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros.